Bienvenidos y bienvenidas sean todos a un nuevo programa de Descabellados por el Cine. Hoy estamos en una nueva fase de este programa aquí en Cinemaguismo, un canal más de permanencias voluntarias. Y me encuentro muy contento de estar con ustedes en este 2026. Un 2026 que empezó calientito con muchas sorpresas en cuestión de cine. Tenemos muchos estrenos en el año, pero también tenemos que hablar de todo lo que pasa alrededor de unos premios tan polémicos como interesantes que son los Oscars. A mí, los Oscars en particular, me parecen una nueva fase del cine porque podemos determinar lo bueno y lo malo del año pasado, pero la verdad es una parte que al menos los que somos cinéfilos de corazón vemos como los sueños y la vida de muchas personas se encuentran materializadas en muchas situaciones de dolor, de sufrimiento, mucho trabajo. Y a mí la verdad los premios Oscar me motivan demasiado. Pero hoy vamos a hablar de la sorpresa de los premios. La verdad a mí en lo particular me pareció una sorpresa. Creo yo que es una película que tenía otro enfoque, no tanto como de Óscares, pero llevarse 16 Óscares, 16 nominaciones al Óscar, vaya, prácticamente se llevó todas las nominaciones. La película esta de la que vamos a hablar el día de hoy es Sinners, o Pecadores, del señor Ryan Coogler, este señor que lo conocimos por películas muy buenas, como Black Panther, como Creed 2, y esta película que a mí me encantó, que es Judas y el Mesías Negro, que es una película excelente, de excelente manufactura. Y la verdad, Sinners es una película diferente a lo que él ha venido haciendo. Es una película que, según lo que estuve investigando de la preproducción y la forma en cómo él se inspiró para hacer esta película, me parece una película que ahora sí tiene un cierto grado de profundidad que a todos nosotros nos va a gustar o no que esté nominada al Oscar, pero si tuvieron la oportunidad de verla en el cine, espero que sí, porque es una película que no se la pueden perder en el cine. La verdad es algo muy emotivo lo que pasa atrás de ella. Es un guión también de Ryan Coogler, la fotografía de la magnífica Autumn Durrell Park. Se estrenó el 18 de abril de 2025 a través de Warner Brothers Pictures, que fue la que la distribuyó por todo el mundo. Tuvo un presupuesto de $90 millones y recaudó la no despreciable cantidad de $368 millones alrededor del mundo entero. Pecadores es nuestro programa de hoy aquí en Descabellados por el Cine. Estoy muy contento de estar con ustedes. Mi nombre es Ede López. Vamos a tener todo este año la gran cantidad de películas que se estrenan. Vamos a tener análisis de películas, vamos a tener noticias de películas, vamos a tener todo lo que nos hable de las películas, el entretenimiento, el humor y sobre todo de este gran mundo que es el cine. Comenzamos con un nuevo programa de Descabellados por el Cine. Sinners, ¿merece o no merece el Oscar? Mi nombre es Ede López. Bienvenidos a un nuevo programa de Descabellados por el Cine. Hablar de cine de terror contemporáneo es hablar específicamente de varios jumpscares sin sentido que solo alteran nuestros sentidos sin la profundidad de una historia que corresponda al género como debe. Atrás quedaron cintas de terror y suspenso como El Exorcista, que tuvo en su momento una importante carga en cuanto a situaciones eclesiásticas y de naturaleza sobrenatural. En ese camino nos encontramos también con Alfred Hitchcock, que en su momento personalmente me hipnotizó con la cinta Los pájaros, y en esa misma me entregó uno de los finales más terroríficos que he visto en la historia del cine. Esto sin dejar de lado a villanos estructurados como Michael Myers o el mismo Jason Voorhees. El terror siempre ha sido un género menospreciado que, a base de garbanzos de a libra, se ha posicionado como uno de los géneros más lucrativos de la historia del cine. Pero hablar de Sinners no es hablar de una cinta de terror precisamente.
Esta cinta está plagada de tantos géneros que es imposible posicionarlo en uno solo. Pero por las circunstancias vamos a decir que el terror es lo que más le acomoda. La historia cuenta a los hermanos Moore. Ellos deciden que es momento de dejar atrás los años de servicio a la mafia de Chicago y deciden envilarse al delta del Mississippi para cumplir su sueño. Ponen un club de blues. Los gemelos y veteranos de la Primera Guerra Mundial tienen en su pasado algo que los tortura en ese lugar. Pero al llevar la música a los corazones de la comunidad de raza negra de la mano de su primo y talentoso menor Sammy, todo quedará en paz con ellos y su vida. Y es en este momento donde regresamos al debate del inicio de este video. ¿En dónde colocamos la cinta? El director aceptó que gran parte de la inspiración de la cinta se da en una historia personal de su tío y su padre. Ellos tuvieron que huir del Mississippi y evitar así la segregación racial y la violencia hacia la gente de color. Ante la muerte de su tío, Coogler percibió en el blues un cambio, incluso un cambio de concepto, ya que él siempre lo identificaba como música de viejos. Esto al pasar largas y largas horas con su tío en su infancia. Pero él murió al momento de que estaba filmando Creed. Coogler aceptó que no pudo despedirse de él y la tristeza lo devastó. Esta base dramática del guión de la cinta es fundamental para entender Sinners más allá del metraje, sin observarla como un mensaje multicultural. El reencuentro con el pasado y la forma en cómo el director mimetizó su dolor con la creatividad de un guión la convierte en una historia de redención y también un homenaje a los demonios que se quedaron estáticos en la vida cotidiana de los que decidieron quedarse o simplemente no pudieron partir. Pero es importante entender el misticismo de Sinners desde la perspectiva de la región y cómo el enigmático Mississippi atrapa la historia de los Estados Unidos. Cuando ves por primera vez La princesa y el sapo, uno de los personajes que de inmediato se gana el corazón de la gente es el villano, el Dr. Facilier. El mago místico y sádico es la representación exacta de la cosmovisión del delta del Mississippi y sus costumbres. Esas mismas se retratan en Sinners. Al principio de la cinta, el padre de Sammy le advierte sobre los peligros de tocar la música pecaminosa con la frase: si sigues bailando con el diablo, él te seguirá a casa. La advertencia de su padre se cumple, y durante una mágica actuación de blues de Sammy en el bar que llama la atención del vampiro Remick, que está interpretado por Jack O'Connell, se convierte al final, con su pandilla, en uno de los iniciadores de la masacre. Coogler nos demuestra su magistral forma de narrar historias que te remontan desde muchos ángulos a un final tan enigmático que te remonta al mito del gran Robert Johnson. Robert Leroy Johnson nació el 8 de mayo de 1911 en Harrisburg, Mississippi. Fue un cantante, compositor y guitarrista estadounidense de blues, mejor conocido como el rey del Delta Blues. En solo 2 años, de 1936 a 1937, mostró una notable combinación de talento al cantar, tocar la guitarra, componer canciones, y a pesar de que solo grabó 29, su técnica influyó en generaciones de músicos como John Fogerty, Bob Dylan, Brian Jones y Johnny Winter. Pero su misteriosa y escasamente documentada vida y su muerte a la edad de 27 años ha dado un lugar a la difusión de muchas leyendas. Se dice que Johnson no era buen guitarrista, y eso se volvió una frustración. Él decidió desaparecer sin dejar rastro hasta que año y medio después regresó como el gran virtuoso de la guitarra que es en la historia. Los rumores empezaron a circular
incluso algunos sembrados por el mismo Johnson. El rumor de que había vendido su alma al diablo en un cruce de carretera para poder convertirse en el mejor blusero que nunca hubiera pisado la tierra es la mística del Mississippi y su estirpe, su música. Uno de los grandes aportes de la cinta es la música llevada magistralmente a cabo por el talentoso y premiado Ludwig Göransson. Él ya había participado con Coogler en Creed y Creed 2, y no solo nos entregó una banda sonora, sino que construyó un personaje desde las mismas partituras. El estudio compuso y realizó la profundidad desde Memphis. Ahí estructuró a la perfección cada una de las notas con la participación de músicos como Brittany Howard, Rod Wave, Raphael Saqib, James Blake, Cedric Burnside, Ryan Jivens, Don Toliver y Lola Kirk. Todos ellos ayudaron a crear la música y garantizaron que la historia del blues quedara impresa en el sonido, la vida de Sammy y la forma en cómo termina la cinta. Coogler asegura que la cinta es más para él una interpretación musical. Para el director, la temporalidad de la música se convierte en un viaje ácido de notas a través de la historia de los músicos negros del pasado y del presente, desde la percusión de la África occidental, pasando por el funkadelic hasta el hip hop. La maldad es un ámbito esencial en la cinta y que se representa a la perfección con la dualidad blanca entre Hugh y sus extremistas violentos y Remick y su clan de vampiros. Este último esconde en su amor por la música una violenta y desmedida forma de sumisión. Los vampiros se presentan como unos cálidos integracionistas, pero su bienvenida igualitaria tiene el precio de las almas de las víctimas. Incluso, al tiempo les otorgan el irónico don de la inmortalidad. Sus mordeduras convierten a las víctimas negras en vampiros que se integran voluntariamente y se transforman en depredadores igualmente sonrientes y demasiado cómodos con su nuevo entorno culturalmente homogeneizado. Esto como si sugirieran una forma metafísica de las trampas que aguardan a los artistas cuyos acólitos parásitos los conducen a los halagos del crossover. Sinners se convirtió, para sorpresa de muchos, en la máxima nominada a los premios Oscar. Mejor película por el director Ryan Coogler, Cincy Coogler y Seb Obadiah. El mejor director Ryan Coogler, el mejor actor Michael B. Jordan, el mejor actor de reparto, y aquí me quiero detener, el increíble Delroy Lindo, que para mí, en lo particular, creo que debe ser el ganador del Oscar. Mejor actriz de reparto, Bobby Musaku. Mejor guión original, Ryan Coogler. Mejor reparto y casting, Francie Meisler. Mejor fotografía, Autumn Durham Apart. Mejor montaje, Michael P. Sawyer. Mejor diseño de vestuario, Ruth Carter. Mejor maquillaje y peluquería, Ken Díaz, Mike Fontaine y Chuck Terry. Mejor banda sonora, Ludwig Göransson, que a mi parecer tiene que ganar esta estatuilla. Mejor canción original, I Lie to You de Sinners. Mejor diseño de producción, mejor edición de sonido, mezcla de sonido y efectos visuales. En este punto, desconozco si la cinta podrá hacerse de los máximos galardones. En particular, creo que el hecho de ser nominado en todas las categorías no te hace un ganador inmediato, pero es factible que en los méritos técnicos y artísticos sea una digna contrincante. ¿Ven? Les decía que Sinners era una película difícil de clasificar. El melodrama de Smoke y Stack, dos seres que se abren paso ante la realidad política y racial de un país dividido, retrata perfectamente la realidad de muchos en la actualidad en medio de un Estados Unidos convulsionado. La belleza dramática y el suspenso de Sammy, que se retrata en la doctrina, la fe y el amor por la música. La violencia física y el humor negro del excelente papel de Delroy Lindo en el papel del Delta Slim, y el terror sobrenatural que deambula entre vampiros y el Ku Klux Klan hacen a la cinta inclasificable, pero sí
la convierten en una obra maestra. Hasta la próxima.